Salo, comentaste en algún momento que Sharet Zedek es un mundo, que hay gente y doctores de todos lados, de diferentes religiones, de diferentes países. ¿Cómo es el ambiente entre los doctores? ¿Se discriminan? Digo, se maltratan, se molestan, juegan, se llevan bien, vas a su... ¿Cómo es ese ambiente cuando tú llegaste como mexicano y llegaron y dijeron, en ese país? ¿Qué Para piensas? nada, la verdad es un ambiente muy por lo contrario, muy humano, con demasiada unión. Si bien en cualquier parte del mundo cuando uno ve a un paciente se une con sus socios, con sus colegas para buscar el beneficio del paciente, en un lugar así la hermandad atraviesa y no se divide y no se separa por religión, color, raza o país del que provienen. Incluso el idioma ya no se convierte en una limitante. Se crea un ambiente caluroso de convivencia buscando el beneficio del paciente sin importar de igual forma el paciente de qué religión sea, ni mucho menos. Oye, ¿qué pasa cuando entra un paciente? O sea, ya sé que suena muy bonito, muy qué buena onda y todos nos llevamos bien y todo. ¿Qué pasa cuando entra un paciente a Sharet Zedek y es árabe, judío, viene porque chocó en el camino, porque lo atropellaron, porque se cayó, porque le dio un ataque cardíaco? O sea, hay infinidad de cosas. ¿Qué pasa cuando llega un paciente ahí? No hablemos de otras cosas. El día que yo llegué a Sharet Zedek, Sí. en esta última ocasión que tuve la oportunidad de estar ahí varios meses aprendiendo enseñando, compartiendo con lo que tengo, mi bagaje cultural de médico, aprendiendo todo lo que me pudieron enseñar ahí, que fue muchísimo. Tuve la osadía de pensar que hablando buen inglés y buen hebreo tenía más que suficiente para estar en un hospital como Sharet Zedek, ¿no? Si uno va a algunos hospitales donde he estado en Estados Unidos, en Filadelfia, en Chicago, en Houston, hablando inglés no tiene ningún problema. Si uno llega a México a algún hospital, necesitas español y se acabó. En Israel dije, no, pues hebreo, español, inglés, ¿qué más puedo pedir? Y llegando uno de los doctores me dijo, oye, tu apellido Husky es de origen sirio, ¿no? Digo, sí, mi papá es Halevi. Me dice, muy bien, tienes un punto a favor. Le digo, ¿punto a favor? ¿Por qué? No, o sea, ¿tú qué eres o qué? Me dice, no, pues, o sea, el apellido Goldstein, no, pues eres yiddish, ¿cuál qué? Le digo, mi mamá es ashkenazí, pero ¿por qué él? Me dice, no, te pregunto, porque si hablas árabe tienes un punto a favor. Aquí el 30% de la gente habla árabe y no habla hebreo. Y pues el doctor me empezó a enseñar árabe. Me dices que tienes que comunicarte con los pacientes que hablan árabe en árabe, porque hay muchos que no hablan hebreo. Y de repente llegan pacientes rusos que pues, su hebreo es bastante malo y tienes que comunicarte con ellos. Entonces se busca atender al paciente de la mejor forma, de la mejor manera, sin fijarse en la religión ni en nada. Oye, y como pacientes, me pregunto porque seguramente hay pacientes, y muchos se hablan, que a lo mejor llega un paciente árabe, le molesta, le gusta, le importa cuando lo atiende un doctor israelí o judío o mexicano o quiere un doctor árabe. ¿Cómo es el paciente árabe que llega? El israelí quiere que lo atiendan y estás en un hospital en Israel. ¿Sí? Muchos supondrían que el hospital va a ser, pero ya nos dijiste que no, para atender a los israelíes, donde también hay árabes. ¿Qué pasa con los pacientes árabes? El paciente árabe, en lo personal, lo que me tocó ver, noble, no es de que buscaba que lo atienda el árabe o el judío o el que sea. Incluso muchos van ahí porque saben que es un hospital religioso y al ser un hospital religioso, el paciente árabe religioso quiere que lo atiendan acorde a la halajá, a las leyes, sin hacer ninguna cosa fuera de la ley judía, que pues, también los incluye a ellos hasta cierto punto. Entonces por eso van ahí y no van a otros hospitales en mismo Israel. Entonces no se fijan en eso. El paciente israelí ni se fija ni le importa el doctor, saben que están comprando una calidad, están llegando por una calidad médica que saben que todos los doctores la tienen que tener por igual, nadie comentarios ni mucho menos. Tal vez un poco el mexicano extranjero se llega a dar sorpresas, el judío mexicano que de repente llega y dice, oye, qué buena onda, cómo qué bien me ha atendido este doctor, y luego dice, oye, ¿por qué se llama Abdul
Talim, o no sé, algún nombre en árabe, ¿no? Ojo, porque también hay doctores árabes, como ya lo dijimos, o sea, no nada más son doctores Sí. israelíes o Sí, sí, judíos, sí. hay doctores árabes. Sí, y entonces dicen que ha de ser judío y tiene un nombre árabe, o le dicen, no, él es árabe, o no, él es ruso y no es judío, O o él es americanos, chileno, o él es americano y si es judío o no es judío. Pero cuando se dan cuenta de la calidez con la que los atienden, no, ya nadie se fija en eso. Oye, y dime algo, atienden a gente, no nada más que están en Israel, sino también hasta en la parte de los territorios de Judea y Samaria, que cruzan la frontera para ser atendidos sin ninguna distinción, y hasta donde tengo entendido, Sharet Zedek es gratuito, ¿verdad? O a bajos costos. Correcto. De costos no te puedo hablar mucho, no sé, Sí. pero sé que pertenece a Kupat Holim, o sea, pertenece al sistema de salud de Israel. Exacto. Sé que hasta cierto punto es un hospital público y privado en donde se pueden atender a alguien de forma privada, pero también si llega alguien sin recursos, ya sea con Kupat Holim, con seguridad social o sin ella, igual es atendido. Perfecto. Oye, ¿y te tocó ver en algún momento juntos, en un mismo cuarto, en una misma área, árabes y judíos en las mismas camas? Digo, porque muchos se Sí, imaginarán, o sea, es importante separar. una escena muy importante que tengo en mi recuerdo es una mañana pasando visita a ver a los pacientes posoperados. Un paciente judío con el tefilín puesto diciendo tefilá, no se podía parar de la cama para ir al Bet Knesset, al pequeño sinagoga que hay en el CNIS, que hay en el hospital. Y al lado pues, había un paciente árabe, sacó su tapetito y estaba rezando, ¿no? Y cada quien en su mundo y pues como así como no interrumpes a uno, no interrumpes al otro, nada más checas todo bien. Y, Regreso al rato a esos signos vitales, por lo menos están bien, ¿no? Oye, ¿qué va a ser? Porque va a ser interesante estarlo viendo todo eso. Oye, pero además, me llama, ya que dices árabes e israelíes, judíos y juntos, hay a veces, y como tú estabas además en un área de traumatología, uno de los peores sucesos que normalmente puede pasar en Israel son un ataque terrorista, una bomba, acuchillado, donde además el terrorista queda lastimado. ¿Llegan los dos? ¿O qué sucede en Israel o en Sharet Zedek en este momento en el que llega un paciente acuchillado y a lo mejor, no sé si llegue o no llegue, eso me dirás tú, el quien lo acuchilló? Sí, es algo que solamente en Israel pasa, no lo entiendo en ninguna otra parte del mundo, donde la misma ambulancia que trae al terrorista, trae al afectado. La misma ambulancia. Sí, o en ambulancias separadas, pero llegan al mismo hospital, en ocasiones están en el cuarto de al lado. Son recibidos, en mi experiencia, sin distinción, se tratan igual, de la mejor manera, buscando curarlos, tanto obviamente a los afectados, como al terrorista para que vaya a la cárcel a terminar a realizar su pena de cárcel o su juicio o lo que ya le toque, ¿no? Pero es tratado de la misma manera. Obviamente tienen una custodia, hay una guardia de soldados cuidándolos todo el tiempo, pero ellos se tratan de la misma manera buscando lo mismo. Varios casos que fueron muy sonados en verano del año del 2015, uno que recuerdo, no sé si lo escuchaste, de uno que iba manejando en la carretera y atropelló a 3 soldados. Sí. Mató uno falleció y etcétera. El último, uno de los soldados que quedó se paró y le disparó. Todos ellos llegaron a Sharet Zedek juntos, tanto los buenos como los malos. Y una escena que fue muy impactante para mí fue el doctor, que se repitió en 2 ocasiones, esa vez y luego con un acuchillado, que fue un doctor árabe, que nos pidió como que nos saliéramos a los judíos. Muy raro, ¿no? Como que nos salgamos. Porque normalmente no sucede. Sí, no, estamos pasando visita todos juntos, estamos decidiendo todos juntos qué le vamos a hacer. Nos dijo, un segundo. Y pues como que le dijo algo al custodio y se volteó el doctor grande, presentable, ¿no? Un doctor respetable árabe, y empezó a regañar a uno de al terrorista, ¿no? Dice que es un niño, ¿qué hace? Entonces él le contesta que es la guerra de Alá. Dice, ¿cuál guerra contra Alá? Tienes 14 años, eres un asesino, ¿qué estás haciendo? 14, 15 años, 16 años en diferentes ocasiones. En una ocasión incluso lo agarró al doctor a cachetadas,
al Digo, paciente. eso no lo digamos porque lo van a No, constatar. pero el cachetadas como de despierta, ¿qué estás haciendo? Por eso no nos quiere, nosotros no somos terroristas, Alá no quiere guerra, quiere paz, ve como nosotros traemos paz al mundo, mejor vente a trabajar, vente a hacer cosas productivas, no andes matando gentes. Y empezó a regañar, digo, con cachetaditas, ¿no? Así Sí, como diciéndole, sí. despierta, no estés haciendo estas cosas. Digo, fue muy impactante, ¿no? El paciente terrorista tratándose de identificar con un doctor árabe diciéndole traicionero y el otro diciéndole, no, tú eres el que estás mal, ¿cómo haces esto? Como que se siente uno, espérame, alguien sí tiene los ojos abiertos, ¿no? Alguien está tratando de ayudar y le diría, ¿crees que esto, el que estén atendiendo doctores juntos, israelíes, judíos, con israelíes árabes, con palestinos, atendiendo en un mismo lugar, en un mismo hospital y atendiendo a todos sin igual, es una muestra de que se puede tener paz, de que se puede trabajar en conjunto? ¿Cómo lo ves tú? Que Claro, estuviste ahí, en cierta manera, como externo. claro, sí, sin lugar a duda, el primer día te hace un choque, porque dices, ¿cómo puede ser que estamos juntos, tan juntos, cuando pues, está habiendo guerra o está habiendo intifadas, está habiendo problemas afuera? Pero la forma humana en la que tratan un doctor con el otro, buscando el beneficio de un tercero, sea judío o no sea judío, eh, sin importar nada, te dice que sí se puede, que si se busca un bien común, se puede lograr y se puede buscar una mejor forma de hacer las cosas. El trato de los doctores árabes, porque en particular, o rusos, se fijan en ti. O sea, en mi caso, se paraba uno y me decía, oye, te ofrezco un chocolate o algo, y decían, oye, no, pero de este no. Yo, ¿cómo que de este no? Si no, es que este no es kasher, este sí. Y, no, bueno, qué, Pues bueno, se cuida, sí. qué detalle pues de decirme, ¿no? No, de este no comas porque no es kasher, mejor Se come están de este. fijándose en todos los detalles. Ajá, Ahí en preocupándose Sharet por ti, Tzedek. ya es mi problema si yo agarro, ¿no? Y de igual forma, yo llevé unos chocolates de tequila y me decía el árabe, le decía, bueno, a uno musulmán le decía, es que tequila tú no puedes tomar alcohol. Entonces, bueno, entonces, como que buscando una empatía y con un trato muy humano. En una ocasión fuimos a un congreso a Tel Aviv, donde di una pequeña... Llevados por Sharet Tzedek. Llevados por Sharet Tzedek, di una pequeña plática ahí. Y bueno, para el regreso pues, me había llevado un directivo de Sharet Tzedek, yo no había llevado coche, y me dice, oye, me tengo que regresar un poquito antes. Le digo, está bien, no pasa nada, agarro un taxi, un camión, no hay problema. Me dice, no, te va a llevar a Budalo. Yo, ¿a Budalo? ¿Cómo? Digo, tenía una semana ahí. Decía, no, espérame, ¿no? ¿Por dónde me va a llevar? ¿Cómo? Subí al coche, me llevó, le dijo, oye, perdón, ¿dónde vives tú? ¿Vas a manejar una hora más para llevarme hasta donde yo estoy? Me dice, sí, no pasa nada, eres el doctor, el profesor invitado, tenemos que atender bien. Y bueno, él me comentaba sus inquietudes, me decía, ve la tierra, hay tierra, cabemos todos, no tenemos por qué pelear. Me llevó por una zona de territorios árabes en conflicto, ¿no? Y no, te da miedo, ¿no? Dices, no me vaya a dejar aquí, oye, uno muchas historias, pero para nada. Me dices que mira, por acá nos ahorramos media hora de camino, llegamos más rápido y ve, qué mal estamos, ¿por qué no podemos vivir juntos? No pasa nada. Oye, creo que Sharet Tzedek es una muestra de que se puede convivir, como tú mismo lo has dicho, de que se puede vivir una experiencia inigualable porque has estado en muchos lados del mundo. Pero ¿qué te dejó Sharet Tzedek? Después de estar ahí, después de haber estado, ahora sí, en muchos lugares de Estados Unidos, en muchos lugares en México, llegaste, viste, conviviste, ¿qué te dejó Sharet Tzedek como algo totalmente diferente? Mira, me deja 3 puntos muy importantes. El primero, el área humana, de que se puede trabajar con diferentes doctores de diferentes religiones, diferentes creencias, diferentes filosofías políticas, diferentes niveles religiosos, con uno con turbante y el otro con kipá y el otro con nada, porque no creen en Dios. Y todos buscando un beneficio para el paciente, desde el punto de vista humano. Desde el punto de vista médico me dejó un gran crecimiento. Como ortopedista y como traumatólogo, creo que la forma en la que tratan a los pacientes accidentados en el área quirúrgica, rápidamente haciendo la cirugía necesaria de una forma eficiente y buscando rehabilitar y sacar a los pacientes lo más pronto posible, lográndolo sorprendentemente,
me gustó mucho. Y en el área de ortopedia, que es la cirugía más programada, etcétera, su forma sistemática de actuar. La parte positiva de los israelíes, de los doctores israelíes, es que pasaron por el ejército. Entonces, al haber pasado por el ejército, su orden mental es muy importante. Uno de mis grandes maestros, lo considero ya, había sido piloto de la Fuerza Aérea en una de las guerras. Y bueno, operar con un piloto militar de la Fuerza Aérea no y es aparte algo, doctor. y doctor no es algo muy común, ¿no? Sí, sí, o sea, eres piloto, ya te vas a quedar en, o sea, piloto y doctor, o sea. Exactamente. Sí, El doctor Amir Rubin, y él decía una frase muy conocida, que para que se caiga un avión se necesitan 7 errores humanos, ¿no? No es con un error y ya se cayó. Decía, las cirugías son exactamente iguales. No es un error que llevó a una catástrofe, no. Es una serie de errores. Si tú trabajas con un orden mental como si, bueno, él lo comparaba con un avión, como si estás pilotando un avión, todo funciona mejor, funciona más fácil, todos tienen que saber qué estás haciendo de una forma amena. Incluso en una de las últimas cirugías me decía, tenemos que empezar a operar en español. ¿Para qué? Para que todos estemos en sintonía con lo que tú estás pensando. Si tú piensas en español, nosotros tenemos que entender lo que tú piensas, wow. no nomás lo que dices. Y cuando llevaba yo las cirugías, después de la tercera o cuarta semana, me decía, empieza a pedir las cosas en español. Todos tenemos que saber tú qué necesitas. Y lo empezaba a hacer y ellos estaban en sintonía en mi forma de operar para hacerlo tal cual lo que necesitaba. Cosas que en México no las vemos en todos lados, con una instrumentista, una enfermera, un camillero, el anestesiólogo, el ayudante, todos estén en tanta armonía y sintonía buscando el beneficio del paciente. Y eso evidentemente se traduce en beneficios y un éxito impresionante con los pacientes. Ahora, algo importante, y para terminar con esto, tú trajiste mucho de Israel para acá, para tu propio conocimiento. ¿Qué les dejaste como mexicano? ¿Qué vieron como un doctor mexicano? Seguramente les enseñaste muchísimo, y no nada más a tomar tequila. ¿Qué les enseñaste? ¿Qué sintieron ellos? Porque han de haber dicho, hijos, lástima que te vas, porque hemos... Afortunadamente, bueno, el día que me fui, bueno, el día que me iba, que les fui a agradecer, ellos me ofrecieron trabajo, me ofrecieron quedarme a vivir allá en Israel, prácticamente todo resuelto, muy fácil, un buen puesto en el hospital, con mucho futuro. Pienso que, digo, además del tequila, como bien lo dices, y bueno, el chile, el gusto. Ese no sé si les gustó demasiado, luego ese sigue picando, sigue siendo... Así es, siguen poniendo cara, no, pero parte de los conocimientos que tenía de México en cuanto al volumen de pacientes que vemos en diferentes hospitales en México. Finalmente Israel es una población chica, que sí, si bien tienen tantos pacientes porque son pocos hospitales, lo que podemos ver en México de pobreza y de pacientes maltratados o no tratados en hospitales como el Seguro Social, que me han dado mucho crecimiento, tanto desde el punto de vista humano como desde el tratamiento de casos complicados y complejos, que es algo que a ellos les llamaba mucho. Sí, porque en el Seguro Social es un gran esfuerzo, con muchas limitaciones en muchos sentidos, pero son un gran esfuerzo y hay excelentes doctores en el Seguro Social. Correcto. Que te han enseñado mucho. Correcto, y poder mostrar un poquito de esto que había aprendido en México y de diferentes doctores, ¿no? Finalmente en México tenemos mucho la escuela americana y en Israel es la escuela europea. Entonces chocan un poquito, más que chocar, se unen y es donde uno encuentra el equilibrio, ¿no? Para poder ofrecerle a mis pacientes el mejor tratamiento. Oye, pues muchísimas gracias. Nos has ilustrado un poco más sobre lo que es la medicina en Israel, que es algo que vemos muy lejano, pero al mismo tiempo muy cercano, y que seguramente ese trato con Shaare Zedek de México y de Israel va a rendir en extraordinarios frutos, tanto para acá como para allá, ¿verdad? Así es. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.